Mi hijo usó los 30.000 euros que le di para unas vacaciones familiares en las Islas Canarias. Y luego me miró a los ojos en el aeropuerto y me dijo que se había olvidado de comprar mi billete. Lo dijo con el mismo tono casual con el que podría decir que se olvidó de comprar leche. Me dijo que simplemente volviera a casa. Lo que no entendía era que el hogar es donde un hombre construye su vida y donde guarda el número de teléfono de un muy buen abogado. Para cuando su avión aterrizó en el paraíso, yo ya había hecho una llamada que convertiría su sueño tropical en una pesadilla. Antes de continuar, por favor, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y asegúrate de dar like y suscribirte si crees que el respeto es algo que se gana, no algo que se hereda. El aire en la terminal del aeropuerto estaba cargado con el zumbido estéril del aire reciclado y el rumor bajo de las maletas rodando. Era un sonido de partidas, de nuevos comienzos. Yo estaba de pie junto a una montaña de equipaje nuevo, con el olor a plástico fresco aún pegado a las asas. Mi hijo, Marcos, había insistido en ello. «Tenemos que viajar con estilo, papá», me había dicho con una sonrisa amplia y brillante. Yo lo había pagado todo, por supuesto, igual que había pagado los billetes en primera clase, el resort de 5 estrellas, toda la experiencia de 30.000 euros. Al fin y al cabo, era mi regalo, mi obsequio para la familia. Clara, mi nuera, revoloteaba alrededor de los niños, con la voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado alegre. Ajustó el cuello de nuestro nieto León por tercera vez, un gesto que pretendía parecer maternal, pero que resultaba pura energía nerviosa. Marcos no nos miraba a ninguno. Su mirada estaba fija en la pantalla de salidas, con el pie golpeando un ritmo rápido y ansioso contra el suelo pulido. Yo era el único que estaba perfectamente quieto, una pequeña isla de calma en su océano de excitación agitada. Los observaba, a mi hijo y a su esposa, y sentía el familiar dolor de una distancia que no tenía nada que ver con los kilómetros. Estaban justo ahí, pero habían estado lejos durante mucho, mucho tiempo. Finalmente llegamos al frente de la cola. La agente de facturación, una joven con una sonrisa profesional pero cansada, tomó nuestros pasaportes. Tecleó en su teclado, con los ojos escaneando la pantalla. Le devolvió los pasaportes a Marcos, Clara y los niños. Luego me miró a mí, con su sonrisa vacilando solo un segundo. «Señor Serrano», dijo, con voz educada pero firme. «Tengo su pasaporte aquí, pero no encuentro una reserva para usted en este vuelo». Las palabras no parecían tener sentido. Flotaban en el aire entre nosotros, sonidos sin significado contra el fondo de ruido del aeropuerto. Sentí una docena de pares de ojos de la cola detrás de nosotros. Me volví hacia Marcos, con una simple pregunta en el rostro. Su propio rostro, el que había visto crecer de niño a hombre, era un muro en blanco. No me miró a los ojos. De repente, estaba fascinado por un hilo suelto en la manga de su chaqueta. «¿Marcos?», dije, con voz baja, pero cortó el ruido como una cuchilla. Clara fue la primera en reaccionar, con un jadeo agudo y teatral. «¡Oh, Dios mío!», exclamó, poniéndose la mano sobre el corazón. «Debe haber algún error». Pero no había error. Lo veía en cómo se tensaban los hombros de mi hijo, en cómo se negaba a mirarme. La verdad estaba justo ahí, delante de mí, más fea que cualquier mentira que pudiera haber dicho. «Papá», murmuró Marcos finalmente, aún mirando ese hilo imaginario. «Dios, lo siento tanto. Las cosas en el trabajo han estado locas. Con los niños y preparando todo». Finalmente levantó la vista y sus ojos estaban llenos de una disculpa superficial y ensayada. «Creo, en todo el caos, se me olvidó reservar tu billete». La excusa era tan endeble, tan insultante, que apenas se sostenía. 30.000 euros, y se olvidó. Clara saltó inmediatamente a su rol de esposa solidaria. «Oh, cariño, no te preocupes», dijo, sacando su teléfono con un gesto dramático. «Veamos si podemos comprar un billete de última hora ahora mismo. No puede costar tanto, ¿verdad?». Sus dedos bailaron por la pantalla. La observé, una actriz experimentada interpretando un papel que conocía bien. Su rostro se transformó en una máscara de profunda decepción. «Oh, Carlos», dijo, girando el teléfono hacia mí como para probar su punto. «Un asiento de última hora cuesta casi 3.000 euros y ni siquiera estaría cerca de nosotros. Eso es
criminal. Se quedaron ahí, un frente unido de fingido arrepentimiento. Él, el hijo olvidadizo, ella, la reparadora indefensa. Lo habían ensayado. El pensamiento era tan frío y duro como el suelo de mármol bajo mis pies. Esto no era un error, era una representación. Marcos dio un paso hacia mí, poniéndome una mano en el hombro. Se sentía pesada, no con afecto, sino con el peso de su despido. «Mira, papá», dijo, bajando la voz a un susurro conspirador, como si fuéramos un equipo resolviendo un problema. «El vuelo va a empezar al embarcar en cualquier momento. No hay nada que podamos hacer ahora». Me apretó el hombro. «¿Por qué no? Coges un taxi y vuelves a casa. Descansa un poco. Nos sentimos fatal, de verdad. Te traeremos el mejor recuerdo de las islas. Vuelve a casa». Las palabras resonaron en el repentino silencio de mi mente. Me estaba despidiendo como a un niño que se había portado mal, como a un inconveniente que necesitaba ser arreglado. Miré más allá de él, a mis nietos, León y Maya, que observaban con ojos confundidos. Miré el equipaje nuevo que yo había pagado. Miré la vida que le había dado a mi hijo, las oportunidades, el apoyo, la red de seguridad financiera interminable. Y a cambio, me dio 2 palabras. «Vuelve a casa». No alcé la voz. No discutí. No les di el drama que podrían haber esperado. Simplemente miré a mi hijo, sostuve su mirada por un largo momento y vi a un extraño. Asentí lentamente, deliberadamente. «De acuerdo, hijo», dije, con voz perfectamente equilibrada. «Que tengáis un vuelo seguro». Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Podía sentir su suspiro colectivo de alivio a mis espaldas. Pensaban que habían ganado. Pensaban que se habían librado de mí. Pero mientras caminaba hacia la salida, mis pasos no eran los de un viejo derrotado. Eran los pasos medidos y firmes de un artesano a punto de ponerse a trabajar. La ciudad pasaba por la ventana del taxi en un borrón de ladrillos y cristal, calles familiares que parecían extrañas y distantes. Capté mi reflejo en la ventana, superpuesto al paisaje en movimiento. Por un momento, vi a un extraño, un viejo cansado, con las duras luces del aeropuerto aún grabadas alrededor de los ojos. Pero la sensación pasó. El hombre que me devolvía la mirada no estaba cansado. Estaba despierto. Veía las cosas con una claridad tan afilada y dolorosa como un fragmento de cristal roto. «Vuelve a casa». Las palabras ya no eran un eco de la voz de mi hijo. Se habían convertido en mi propio mandato, una declaración de misión. El aguijón agudo y caliente de la traición se había desvanecido durante mi silencioso paseo fuera de la terminal. Había sido reemplazado por algo frío y pesado, algo sólido. Era la sensación de una herramienta asentándose en la mano de un artesano. Esto no era el dolor desordenado y emocional de una riña familiar. Era la geometría limpia y simple de un problema que necesitaba ser resuelto. Habían cometido un error de cálculo crítico. Veían a un viejo, una cartera, una reliquia que había que manejar y apaciguar. Habían olvidado que hablaban con el hombre que construyó la casa en la que crecieron, ladrillo a ladrillo. Pensaban que jugaban una partida contra un peón que podían sacrificar. No tenían idea de que se sentaban al otro lado del tablero frente al rey y acababan de enviarlo de vuelta a su castillo. El taxi giró hacia mi calle y no sentí tristeza ni autocompasión. Sentí un enfoque tranquilo y efervescente. No era una víctima volviendo a casa a lamer sus heridas. Era un estratega regresando al cuartel general. La casa estaba en silencio, conteniendo la respiración en la luz de la mañana tardía. Todo estaba tal como lo había dejado una hora antes, pero el espacio se sentía completamente diferente. Eran las mismas 4 paredes, los mismos muebles que yo había construido, las mismas fotos de una familia sonriente en la repisa. Pero el vacío era nuevo. Era un espacio hueco, tallado por una traición que no había visto venir. Entré en el salón y me senté en el sillón junto a la ventana, el de estampado floral que se había descolorido por años de sol. En sillón. El sillón de Rosa. Y en el silencio casi podía oír su voz, no con tristeza, sino con la calma y sabiduría conocedora que siempre tenía. Rosa veía el mundo con el ojo de un artista para el detalle. Notaba las finas grietas en las cosas antes de que se convirtieran en roturas. Años atrás, después de que Marcos pidiera un préstamo significativo para un coche que no necesitaba, se sentó conmigo en el porche, viéndolo marcharse.
Tiene tus manos, Carlos, dijo, con la mirada distante. Pero no tiene tu paciencia con la madera. Solo quiere la mesa terminada. No lo entendí del todo entonces. Pensé que era solo la preocupación de una madre. Ahora, sentado en su sillón, sus palabras eran claras como una campana. También solía decir: el dinero no cambia a una persona, Carlos. Solo la hace más de lo que ya es. Y en mi duelo, después de que se fue, lo había olvidado. Había confundido mi generosidad con amor, cuando en realidad era solo combustible para la debilidad de mi hijo, para el hombre con derecho que se estaba convirtiendo. El dolor en mi pecho no era solo por mí, era por ella, por el legado de trabajo duro y dignidad tranquila que habíamos construido juntos. Esto ya no era sobre un vuelo perdido, era sobre los cimientos de nuestra obra vital, y no me quedaría de brazos cruzados viendo cómo mi hijo lo derribaba por un puñado de cenizas. Me levanté de su sillón, con el calor del sol en la espalda. El camino adelante ya no estaba nublado por el dolor, era una línea recta y clara. Entré en mi estudio, la única habitación de la casa que era más mía que nuestra. Las paredes estaban forradas de libros sobre carpintería e historia, y el aire olía a serrín y papel viejo. El escritorio, una pieza sólida de roble oscuro, era lo primero que había construido para esta casa. Lo construí para que durara. Pasé la mano por su superficie lisa y fresca, sintiendo la veta de la madera bajo la palma. Era un escritorio para tomar decisiones. No necesitaba buscar un número, lo sabía de memoria. Cogí el auricular del pesado teléfono antiguo en mi escritorio y marqué. Sonó 2 veces antes de que una voz nítida y profesional respondiera. Despacho de abogados de David Chen. David, dije, con voz firme. Soy Carlos Serrano. Hubo una breve pausa. Luego su tono se calentó ligeramente. Señor Serrano, es bueno oírle, aunque tengo la sensación de que no es una llamada social. ¿Está todo bien? Fui directo al grano. Necesito que tomes medidas inmediatas en un asunto delicado. David, quiero que redactes los documentos legales necesarios para congelar temporalmente todo acceso al fideicomiso familiar Serrano para mi hijo, Marcos Serrano. Efectivo inmediatamente. Podía oír el tenue sonido de tecleo al otro lado de la línea. Entendido, dijo. ¿Cuál es el motivo de la revisión? Una reevaluación fundamental de los términos y beneficiarios del fideicomiso, dije, las palabras sintiéndose sólidas y verdaderas. Eso bastará por ahora. Por supuesto, respondió David. Tendré los documentos redactados y presentados en 1 hora. ¿Cuándo quiere que envíe la notificación oficial a Marcos? Esta era la parte crucial. Esta era la jugada que importaba. Quiero que la notificación se envíe a su dirección de correo electrónico principal en los próximos 5 minutos, dije. Está actualmente en un vuelo a las Islas Canarias. Estará en el aire, inalcanzable, durante las próximas 6 horas. Quiero que ese correo sea lo primero que vea cuando aterrice y encienda su teléfono. La línea estuvo en silencio por un momento. Sabía que David entendía todo lo que no decía. Entendía el timing, la estrategia, el propósito frío y duro. Considérelo hecho, señor Serrano, dijo, su voz sin dejar lugar a dudas. Gracias, David, respondí, y coloqué suavemente el auricular de vuelta en su base. Me senté allí en el escritorio que había construido, en la casa que había pagado, e imaginé un correo electrónico, un pequeño mensajero digital silencioso, comenzando su viaje a través del país. Era el primer ladrillo que colocaría en los nuevos cimientos de mi vida. Mientras estaba sentado en mi escritorio, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo era el único sonido. Era un ritmo que conocía bien, un latido constante para una casa cuyo propio corazón había sido arrancado cuando Rosa murió. El plan que había puesto en marcha no nació de un solo momento de falta de respeto en un aeropuerto. Se forjó durante años de traiciones más pequeñas, 1000 grietas diminutas en los cimientos de mi confianza. Los recuerdos, los que había apartado, ahora regresaban con una claridad perfecta y dolorosa. Recuerdo una cena de domingo, solo unos meses después del funeral. La casa aún estaba envuelta en un silencio pesado que intentábamos llenar con conversación sin sentido. Clara, con su sonrisa perfecta, había señalado el mueble de madera de cerezo pulida en la esquina donde guardaba mi colección de relojes antiguos. «Carlos», dijo, con voz goteando admiración. «Cada vez que los veo, me quedo asombrada. No son solo relojes, son historia». Expliqué que cada uno marcaba un hito. El primer gran contrato del negocio, el año en que nació Marcos, el 25º aniversario que compartí con Rosa.
Cada uno era un capítulo de mi vida, comprado con sudor y paciencia. Ahí fue cuando Marcos vio su oportunidad. Se inclinó hacia adelante, poniéndose su cara seria de negocios. «Sabes, papá, solo están ahí acumulando polvo. Son activos, activos subutilizados. Solo lo miré». Continuó. «Hay un nuevo proyecto en el que estoy trabajando, y dar la impresión correcta lo es todo. Si pudiera, prestarme uno de los más impresionantes, solo para unas reuniones clave. Se trata de aprovechar lo que tenemos para construir un futuro». Recuerdo la forma cuidadosa en que eligió sus palabras. Aprovechar, activos, futuro. Eran palabras frías y vacías para describir cosas que contenían tanto de mi pasado. «Hijo», dije, con voz gentil pero firme, «estos no son para aprovechar, son para recordar. Se quedan aquí». El cambio fue inmediato. La sonrisa encantadora desapareció. Se recostó en su silla, cogió el tenedor y empezó a mover la comida en el plato. Un hombre de 39 años, enfurruñado como un niño al que le han negado un juguete. «Bien», murmuró, «lo que sea». Solo intentaba hacer algo de mí mismo. No me dijo otra palabra el resto de la noche. Vi la codicia entonces, velada sutilmente como ambición. Pero el duelo es una niebla, difumina los bordes de las cosas. Me dije que solo era impaciente. Me dije que no entendía, pero ahora lo sé. Entendía perfectamente. Simplemente no le importaba. Si el incidente con los relojes fue una bandera roja, entonces la boutique online de Clara fue un incendio que intenté apagar con billetes de 100 euros. Lo llamó su proyecto de pasión, una colección curada de pañuelos y joyas carísimas. Duró 6 meses. Lo primero que supe de su fracaso fue una llamada frenética de Marcos. La trajo esa noche. Era una maestra del teatro. No llevaba maquillaje, tenía los ojos enrojecidos y se sentó encorvada en mi sofá, pareciendo un pájaro frágil con un ala rota. Las lágrimas estaban perfectamente cronometradas, rodando por sus mejillas mientras Marcos explicaba cómo los proveedores y las compañías de tarjetas de crédito llamaban sin parar. «Me avergüenzo tanto, Carlos», susurró, con voz quebrada. «Solo quería construir algo propio. Nunca quise que esto pasara. Le he fallado a Marcos». Su actuación era impecable. Se retorcía las manos, se negaba a hacer contacto visual, irradiaba vergüenza. Hice lo que pensé que un padre debía hacer. Estaba protegiendo a mi hijo del estrés, de la posible ruina de sus finanzas. Estaba preservando la estabilidad de la familia. Escribí un cheque para cubrir sus deudas. Un cheque por 50.000 euros. El alivio que inundó su rostro fue bíblico. Me echó los brazos al cuello, sollozando con gratitud. «Eres nuestro salvador, Carlos», lloró en mi hombro. «Te devolveré cada centavo. Lo juro. Conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea». Le creí. O más bien, elegí creérselo. 3 días después, estaba conduciendo por la parte elegante de la ciudad camino a la ferretería. Paré en un semáforo en rojo y mis ojos se desviaron a los escaparates impecables. Y entonces la vi. Era Clara, saliendo de una tienda de bolsos de diseño, uno de esos lugares donde las etiquetas de precios tienen comas. No había rastro del pájaro roto y frágil de mi salón. Estaba radiante, triunfante, con una bolsa de compras naranja brillante en una mano y un bolso de cuero nuevo y caro bajo el otro brazo. Reía al teléfono, un sonido despreocupado y alegre. El semáforo se puso en verde. El coche detrás tocó la bocina. Seguí conduciendo, pero la imagen quedó grabada en mi mente. El rostro surcado de lágrimas de la mujer que prometió devolverme el dinero y el rostro sonriente de la mujer que acababa de gastar un pedazo de mi generosidad en un nuevo trofeo. No la había rescatado de una crisis, solo había pagado por el siguiente capítulo de su irresponsabilidad. Los relojes fueron una prueba. La deuda de 50.000 euros de Clara fue un ensayo, pero el objetivo real, el gran premio, siempre fue el fideicomiso familiar serrano. Rosa y yo lo habíamos establecido años atrás. No era solo una colección de acciones y bonos. Era la suma de nuestras vidas. Era el sudor de nuestras frentes, el serrín en nuestra ropa, las noches tardías inclinados sobre libros de contabilidad y planos, todo destilado en un legado único y poderoso para nuestro hijo. Pero estaba destinado a ser justo eso, un legado, algo para él después de que me fuera, una base para el futuro de su propia familia.
En el último año, sin embargo, Marcos había empezado a tratarlo como una cuenta corriente a la que no podía acceder del todo. Las preguntas comenzaron sutilmente. Una llamada aquí, una pregunta casual durante la cena ya. «Oye, papá», empezaba, con voz ligera y despreocupada. «Estuve hablando con un asesor financiero y dijo que siempre es inteligente conocer los detalles. ¿El fideicomiso es revocable o irrevocable?». Una semana después, otra pregunta. «¿Hay alguna disposición para un desembolso anticipado?». Ya sabes, para una inversión importante, una oportunidad única en la vida. Lo rodeaba como un tiburón, pinchando en busca de debilidades en la jaula. Cada vez le daba la misma respuesta. «El fideicomiso es para tu futuro, hijo, no para tu presente». Pensé que mi firmeza sería suficiente. Me equivoqué. Y mientras estaba sentado allí, en el silencio de mi estudio, las piezas finales y feas encajaron en su lugar. Era como mirar una serie de puntos aleatorios y desconectados, y de repente ver la imagen aterradora que formaban. Las preguntas persistentes sobre el fideicomiso. La propuesta repentina y entusiasta de unas lujosas vacaciones familiares en las Islas Canarias. La insistencia en que yo pagara todo por adelantado. El acto final y brutal en el aeropuerto. No era una serie de actos egoístas. Era una campaña única y coordinada. Las vacaciones de 30.000 euros nunca fueron sobre tiempo en familia. Eran el cebo, era el costo de llevarme a un lugar remoto y hermoso donde imaginaban que estaría relajado, desprevenido y más dispuesto a firmar papeles que les darían acceso a la obra de mi vida. Dejarme en el aeropuerto no fue un error. Era su plan B, arrogante y torpe. Era el momento en que decidieron que, aunque no pudieran obtener mi firma, aún tenían derecho a las vacaciones que yo había pagado. Era la prueba definitiva. No solo querían mi dinero, querían que mi vida terminara. Al día siguiente, me puse el traje que Rosa siempre decía que me hacía parecer distinguido. Reuní mis extractos bancarios, imprimí unos correos clave y los puse en un viejo maletín de cuero que ella me había comprado para nuestro 10º aniversario. Era un maletín que había llevado contratos para trabajo honesto, para edificios que aún se mantenían fuertes contra el viento. Ahora, llevaba la evidencia de unos cimientos que se desmoronaban. La oficina de David Chen estaba en el piso 34 de un rascacielos del centro, un mundo de cristal y acero que zumbaba con ambición tranquila. Era un hombre joven, agudo e impecablemente vestido, pero sus ojos tenían una inteligencia calmada y de alma vieja en la que confiaba. Escuchó sin interrupción mientras lo exponía todo sobre su escritorio de caoba pulida. No lo presenté como el relato de un padre dolido. Lo presenté como un caso. Hablé del incidente con los relojes, estableciendo una base de derecho. Expuse los estados financieros mostrando la transferencia de 50.000 euros para cubrir las deudas del negocio de Clara, colocando una foto impresa que había encontrado en su página de redes sociales junto a ella. Una imagen de ella sonriendo con el nuevo bolso de diseño, publicada 3 días después del rescate. David miró la foto, luego a mí, con expresión inescrutable. Lo guié a través de las preguntas recientes y persistentes de Marcos sobre el fideicomiso. Las reconté palabra por palabra. Finalmente, le conté sobre el aeropuerto. Mi voz nunca vaciló. No estaba allí por simpatía. Estaba allí por el consejo de un artesano sobre una estructura que fallaba. Cuando terminé, crucé las manos sobre mi maletín. No estoy aquí hoy por ir a David, dije, con voz baja y firme. Estoy aquí porque los cimientos están agrietados. Las paredes de carga del respeto y la confianza han sido comprometidas. Antes de que toda la casa se derrumbe, necesito conocer mis opciones para reforzar la estructura. David se recostó en su silla, golpeando un bolígrafo contra un bloque legal. Señor Serrano, dijo lentamente, por lo que me ha mostrado, esto no es solo unos cimientos agrietados, es un patrón de explotación financiera y emocional consistente y deliberada. Los refuerzos podrían no ser suficientes. Había esperado que asintiera y empezara a hablar de cláusulas legales, de agregar enmiendas y estipulaciones al fideicomiso. En cambio, David Chen dejó el bolígrafo y entrelazó los dedos con mirada directa y seria. Señor Serrano, comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hablemos claro, usted entró aquí hablando de reforzar unos cimientos agrietados, pero lo que hace un buen constructor, y usted lo sabe mejor que yo, es determinar la causa de la grieta. Y por lo que me ha contado, esta no es una grieta causada por el tiempo o la presión. Es una grieta causada por veneno mezclado en el hormigón desde el principio. La metáfora colgaba en el aire, cruda y precisa. Si solo agregamos salvaguardas y nuevas cláusulas al fideicomiso existente, continuó,
Esencialmente, solo pone un candado más fuerte en una puerta que su hijo y su esposa han demostrado que están dispuestos a quemar. Pasará el resto de sus años en un estado de asedio permanente, defendiendo constantemente sus decisiones, su competencia, su derecho a la obra de su propia vida. Un estado de asedio permanente. La frase me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Eso era exactamente en lo que se había convertido mi vida sin que me diera cuenta. Una batalla lenta y agotadora contra el derecho. Lo que propone es defensa, dijo David. Yo sugiero que consideremos el ataque. No solo protegemos los activos, cambiamos la naturaleza del legado en sí. Podemos reestructurar todo su patrimonio de tal manera que se convierta en una fuerza para el bien, un testamento público de los valores suyos y de su esposa. Una estructura legalmente fortificada que sirva a un propósito tan por encima de su alcance que no puedan tocarla, corromperla ni manipularla. Lo miré fijamente. Había entrado en su oficina pensando en cómo cerrar la puerta a mi propio hijo. David sugería que demoliera la casa y construyera una fortaleza en su lugar, una cuyas puertas se abrieran al mundo entero, excepto a la única persona que pensaba que era su derecho de nacimiento. No me estaba ofreciendo solo una estrategia legal, me estaba ofreciendo paz. Miré por la ventana de la oficina de David a la ciudad extendida abajo, tantos edificios, tantas vidas, todos construidos sobre cimientos de un tipo u otro. Pensé en los débiles cimientos sobre los que mi hijo intentaba construir su vida, unos cimientos de derecho y codicia, y luego pensé en un tipo diferente de cimientos. Me volví hacia David. ¿Te importa si hago una llamada?, pregunté. Simplemente me hizo un gesto para que procediera. Marqué a mi sobrina, Imani, la hija de mi difunta hermana. Respondió al segundo tono, con voz brillante y llena de energía. «Tío Carlos, qué bueno oírte». No había pretensión en su voz, ni agenda oculta, solo calidez genuina. Hablamos unos minutos sobre sus clases, sus profesores. Le pregunté sobre el centro comunitario que estaba diseñando para su proyecto final. Su voz se iluminó mientras lo describía, hablando de madera sostenible, luz natural y crear un espacio que sirviera a las personas mayores del barrio. Hablaba de construir algo que durara, algo que ayudara a la gente. No me pedía nada, compartía su pasión. «Tienes ese fuego en ti», le dije, con voz cargada de emoción. «Igual que tu tía Rosa. Dime algo, niña. ¿Recuerdas que decía ella que era la parte más importante de cualquier estructura?» Casi podía oír su sonrisa por el teléfono. «La parte que no se ve», dijo sin dudar un segundo. «El carácter del constructor». Cerré los ojos. Esa era la respuesta. «Me haces sentir orgulloso, Imani», dije en voz baja. «La haces sentir orgullosa». Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio pulido. Una profunda sensación de paz se asentó sobre mí. El camino ya no estaba solo claro, estaba iluminado. Miré a David Chen y él lo supo en el momento en que vio mi rostro. El tiempo de deliberación había terminado. «Hagámoslo», dije. «Quiero que inicies el proceso legal para disolver completamente el fideicomiso familiar Serrano. Luego, en su lugar, quiero que establezcas una nueva entidad. La llamaremos la Fundación Rosa Serrano». David cogió su bolígrafo, listo para escribir. «Su única misión», continué, cada palabra un ladrillo colocado en su sitio, «será proporcionar becas completas de 4 años para estudiantes prometedores de origen africano que persigan carreras en arquitectura y diseño. Y cuando llegue el momento, quiero que la primera persona a la que se ofrezca el puesto de directora ejecutiva de esa fundación sea mi sobrina, Imani Serrano». 6 horas y 2000 kilómetros más allá, el paraíso actuaba exactamente como se anunciaba. El aire que recibió a Marcos y Clara al salir del aeropuerto climatizado era una manta cálida y fragante, perfumada con sal y flores. El vestíbulo del resort era aún mejor. Era una catedral al aire libre de riqueza, con un techo alto, plantas verdes exuberantes cayendo por las paredes y una brisa suave llevando el sonido de una guitarra distante. Les entregaron toallas frías y húmedas y vasos de zumo de piña. Clara dejó escapar un pequeño suspiro de placer puro y sin adulterar. «Esto es, cariño», susurró a Marcos, apretándole el brazo. «Esto es como se supone que debe ser la vida». Marcos, sintiéndose expansivo y exitoso, inspeccionó la escena como un rey viendo
teniendo su nuevo dominio. Lo había logrado, lo había llevado a cabo. Sacó su teléfono del bolsillo, listo para publicar la primera foto en redes sociales. Una toma casual de la piscina infinita, con un pie como, por fin, un poco de relax merecido. Mientras el teléfono se conectaba al Wi-Fi del resort, una cascada de notificaciones inundó la pantalla. Enterrado entre ellas, había un correo con un asunto que le hizo apretar el estómago. Era del despacho de abogados de David Chen. En el mostrador de facturación de mármol reluciente, la conserje, una mujer hermosa con una flor en el pelo, les dio una sonrisa deslumbrante. «Bienvenidos al paraíso, señor y señora Serrano. Solo necesitamos una tarjeta de crédito para los gastos incidentales y la tasa del resort». Marcos, aún intentando procesar el jargón legal en el correo de su teléfono, entregó la tarjeta platino con un gesto confiado. Era la tarjeta vinculada al fideicomiso, la de límite prácticamente ilimitado. La conserje la pasó. Un pequeño fruncimiento educado tocó sus labios. La pasó de nuevo. «Lo siento mucho, señor», dijo, con su sonrisa tensándose solo una fracción. «Parece que esta tarjeta ha sido rechazada». Marcos miró la palabra en la pantalla. Rechazada. Era un concepto ajeno para él, una palabra de otro idioma destinada a otras personas. Arrebató la tarjeta de la conserje, con el rostro enrojeciendo profundamente. «Pásala de nuevo», espetó. «Debe haber un problema con vuestra máquina». La conserje, con su sonrisa profesional, ahora soldada en su lugar, la pasó de nuevo. Rechazada. Yo no estaba allí para verlo, por supuesto, pero sentado en el silencio de mi estudio, podía imaginar la escena tan claramente como si estuviera sentado en uno de esos sillones caros del vestíbulo. Podía ver el pánico empezando a florecer en los ojos de mi hijo, la forma en que su confianza se rompía como cristal barato. Podía ver a Clara agarrándole el brazo, sus uñas perfectamente manicuras clavándose en su manga, su voz un susurro venenoso en su oreja. Mi teléfono, sentado en el escritorio junto a mí, se iluminó con el primer mensaje. Era de Marcos, un intento de proyectar control. «Papá, parece haber un problema con la tarjeta. Probablemente una alerta de fraude del banco. ¿Puedes llamarles cuando puedas?». Leí el mensaje y dejé el teléfono de nuevo. Pasaron 10 minutos. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Clara esta vez. La cortesía ya se estaba desgastando. «Carlos, no nos dan la llave de la habitación. Los niños están cansados y gruñones. Tienes que arreglar esto». Seguí leyendo mi libro. Las llamadas empezaron poco después. Primero Marcos. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. Un minuto después llamó de nuevo. Lo ignoré. Luego apareció el nombre de Clara, una presencia furiosa y vibrante sobre la madera pulida. Luego Marcos otra vez. Era un tamborileo digital frenético de derecho, convirtiéndose en miedo. Los mensajes se convirtieron en un torrente de pánico crudo y acusación. «¿Por qué no respondes? Coge el teléfono. ¿Lo has hecho a propósito? ¿Es alguna broma enferma?». Y finalmente, el que sabía que era puro Clara, su rabia sin filtrar. «¿Cómo puedes hacernos esto? ¿A tus propios nietos? Eres un viejo cruel y egoísta. Nos has dejado tirados». Era fascinante, de verdad. Todas las capas de encanto y sofisticación que llevaban como ropa cara se estaban despojando, una llamada perdida a la vez. Debajo de todo estaba el terror crudo y feo de dos personas que acababan de darse cuenta de que el banco que habían estado robando toda su vida había finalmente, en silencio, cerrado sus puertas. De vuelta en mi casa no había caos. Solo el aroma a aceite de limón y el raspado suave de un paño sobre madera vieja. Estaba en mi taller, el lugar donde siempre había dado sentido al mundo, construyendo cosas. En mis manos tenía una pequeña mesa de 3 patas que había hecho para Rosa en nuestro primer aniversario. Su superficie se había opacado con los años. Estaba devolviéndole el brillo. En el banco de trabajo, mi teléfono estaba montando un berrinche digital. Vibraba violentamente, patinando por la superficie de roble marcada, la pantalla iluminándose con sus nombres, uno tras otro. Marcos, Clara, Marcos otra vez. Era un pulso frenético de desesperación intentando invadir mi santuario. No lo silencié, lo dejé sonar. Con cada pasada del paño, echaba un vistazo a la pantalla. El número de llamadas perdidas subía. 10, 27, 54. Cada vibración era una demanda. Cada timbre sin respuesta era una acusación.
pero no llamaban a su padre, llamaban a su banquero. No estaban preocupados por mi bienestar, estaban aterrorizados por su acceso, y ante su colapso sentía una calma profunda e inquebrantable. No los estaba castigando, les estaba enseñando una lección en un lenguaje que quizás finalmente entendieran. Les estaba enseñando el significado de la palabra consecuencia. La veta profunda y roja de la madera de cerezo empezó a brillar bajo mi mano, su luz interior regresando, estaba restaurando el orden, eso era todo. Les tomó 3 días volver de las Islas Canarias, 3 días de vuelos baratos cancelados, escalas largas y la humillación lenta y aplastante de su exilio autoimpuesto. Supe el momento en que llegaron. El sonido de la puerta del coche cerrándose tenía una furia particular y los pasos en mi porche eran pesados con indignación. No tocaron, golpearon la puerta, la abrí y los miré. El paraíso no había sido amable, parecían náufragos. El conjunto de lino crema caro de Clara estaba arrugado y manchado. Su rostro, bajo un bronceado irregular y desvanecido, era una máscara de rabia agotada. Marcos parecía un fantasma. El hombre presumido y confiado que había visto por última vez en el aeropuerto había desaparecido, reemplazado por un extraño de ojos hundidos con ojeras oscuras y una mandíbula apretada con resentimiento. Habían venido listos para una pelea, rebosantes de discursos que sin duda habían ensayado en el largo vuelo de vuelta. Empujaron, pasando por mí, hacia el vestíbulo, listos para desatar su tormenta. Y entonces se detuvieron en seco, con las bocas medio abiertas. Estaban mirando al salón, donde David Chen estaba sentado calmadamente en el sillón frente al mío. No los miraba, miraba la carpeta encuadernada en cuero que descansaba en su regazo. La trampa estaba tendida y habían caminado directo a ella. Habían venido esperando acorralar a un viejo solitario. Encontraron a un juez y su consejero, esperando que comenzaran los procedimientos. El momento de shock duró solo un latido antes de que se convirtiera en rabia balbuceante. Fue Marcos quien encontró su voz primero, una voz tensa con un sentido de lesión personal profunda. «¿Qué es esto?», exigió, gesticulando salvajemente entre mí y David Chen. «No respondes mis llamadas, congelas mis cuentas, nos dejas tirados en medio del océano Atlántico con tus nietos. ¿Y ahora tienes a tu abogado aquí? ¿Qué clase de juego, enfermo y retorcido, estás jugando?». Dio un paso adelante, con el rostro una máscara de incredulidad. «Estábamos preocupadísimos por ti. Pensamos que algo te había pasado. Llamamos, y tú solo nos ignoraste. ¿Para qué? ¿Por un simple y honesto error con un billete de avión? ¿Un error por el que nos sentimos fatal?». Clara, recuperando su compostura, se movió a su lado, interpretando el rol de madre agraviada. «Fue la experiencia más humillante de nuestras vidas, Carlos», dijo, con voz temblorosa de emoción practicada. «Ser tratados como criminales en ese resort, tener que explicar a nuestros hijos por qué tuvimos que dormir en el suelo de un aeropuerto. ¿Tienes idea de lo que les hiciste pasar? ¿De lo que nos hiciste pasar? ¿Todo porque tus sentimientos se hirieron un poco?». Se quedaron allí, un frente unido de indignación, tejiendo una narrativa donde ellos eran las víctimas, los héroes inocentes de una historia en la que yo era el villano cruel e impredecible. Pintaban un cuadro de unas vacaciones familiares amorosas, descarriladas por el capricho inexplicable de un viejo amargado. Era una actuación magistral, pero era justo eso, una actuación. Y yo ya había leído el guión. Solo me senté allí, con las manos sobre las rodillas, y les dejé hablar. Dejé que la tormenta de sus acusaciones se rompiera contra el muro de mi silencio. Dejé que la última de sus acusaciones se desvaneciera en el silencio pesado de la habitación. No me moví. Solo esperé hasta estar seguro de que habían agotado su reserva de indignación justificada. Entonces hablé, con voz no más alta que una conversación normal, pero cortó la tensión como una navaja. «¿Habéis terminado?». La pregunta colgaba en el aire, no esperando respuesta. Marcos abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Giré ligeramente la cabeza hacia David Chen. Sin una palabra, cogió la carpeta de cuero de su regazo y la deslizó por la superficie pulida de la mesa de centro. Se detuvo directamente frente a mí. El sonido fue suave, pero pareció hacer eco en la habitación tranquila. La abrí. «Parecéis estar bajo la impresión», comencé, con los ojos en mi hijo, «de que esto es sobre un billete de avión olvidado». Saqué el primer documento. Era un extracto bancario. Lo coloqué suavemente en la mesa entre nosotros. «Hablemos de esto en cambio. Esta es una transferencia de 50.000 euros, hecha de mi cuenta de ahorros a la tuya,
para cubrir las deudas del negocio fallido de Clara. Luego miré a Clara, cuyo rostro se había rígido. De la carpeta saqué la impresión brillante de su publicación en redes sociales. La coloqué junto al extracto bancario. Era la foto de ella, sonriendo, sosteniendo el nuevo bolso de diseño. Y esto, dije, es una tarjeta de agradecimiento de 2.000 euros, comprada 3 días después. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Volví a meter la mano en la carpeta. Por supuesto, esto fue solo el retiro más grande. Empecé a sacar más papeles, cheques cancelados, extractos de tarjetas de crédito que había pagado. Cada uno lo coloqué en la mesa, creando lentamente un mosaico de sus vidas financieras, un rastro de papel de su dependencia. Aquí están los 10.000 para el pago inicial de vuestro coche. Aquí los 5.000 para cubrir vuestros impuestos municipales el año pasado. Y aquí, dije, dejando caer un grueso montón de recibos sobre la mesa, están las innumerables transacciones más pequeñas. Cenas, ropa para los niños, vuestra membresía del club. Miraron el montón creciente de papeles, con los rostros palideciendo. La ira justificada había desaparecido, reemplazada por el pavor pálido y ceroso de personas que han sido pilladas. Llamáis al aeropuerto un simple error, dije, bajando aún más la voz. Yo lo llamo el retiro final y arrogante de un banco que habéis estado vaciando sistemáticamente durante 5 años. Dejé que el peso de esa declaración final se asentara en la habitación. Los observé a mi hijo y a su esposa, con los ojos saltando entre los papeles, en la mesa y mi rostro, buscando una salida, un resquicio, una forma de girar esta historia de nuevo a su favor. Pero no había ninguna. Di un pequeño asentimiento casi imperceptible a David Chen. Hay solo una cosa más, dije, con voz baja. Llamáis al aeropuerto un error. Pero los errores no se planean, ¿verdad? David Chen metió la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel. Era un correo impreso. Lo levantó. Esto es una copia ordenada por el tribunal de un correo enviado de Marcos Serrano a Clara Serrano una semana antes del viaje, dijo, con voz neutral e imparcial de hecho. El asunto dice: el plan del viejo para el pago de Canarias. Clara hizo un pequeño sonido estrangulado en el fondo de la garganta. Marcos parecía haber sido disparado. David continuó, leyendo directamente de la página. El cuerpo del correo dice, en parte: una vez que lo llevemos al resort, relajado y con unos tragos encima, estará mucho más dispuesto a firmar los papeles de desembolso. Los 30.000 son un precio alto, pero el pago del fideicomiso lo compensará todo. Las palabras aterrizaron en la habitación y detonaron. El color no solo se drenó de sus rostros, huyó, dejando atrás un gris translúcido y ceroso. Las máscaras de indignación que habían llevado con tanto orgullo no solo se agrietaron, se hicieron polvo, revelando la codicia cruda y temblorosa debajo. No hubo más palabras, no hubo más mentiras, solo la verdad fea y desnuda, expuesta en la mesa de centro entre nosotros. Por un largo tiempo nadie se movió. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj de pared, cada tic marcando un segundo de su nueva realidad permanentemente alterada. El montón de papeles en la mesa de centro ya no era solo evidencia. Era una lápida marcando la muerte de sus ilusiones. Clara fue la primera en moverse. Se levantó del sofá lentamente, como una anciana, con movimientos rígidos y frágiles. No me miró. No miró a su marido. Miró la puerta principal como si fuera una orilla distante a la que tuviera que nadar. Marcos permaneció de pie, congelado, con los ojos fijos en la impresión del correo. Parecía vaciado. Un armazón de edificio, después de que un fuego haya consumido todo lo inflamable dentro. Finalmente levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. No vi disculpa en ellos, no vi remordimiento, solo vi la vasta ruina vacía de un hombre que había apostado toda su vida en una sola mano perdedora. Luego se volvió y siguió a su esposa. No dije una palabra, no les dije que se fueran, no era necesario. La verdad ahora era el dueño de esta casa y ya los había desalojado. Escuché sus pasos retirarse, oí la puerta principal abrirse y luego cerrarse. No fue un portazo, fue un clic suave y final. No había triunfo en mí, no había oleada satisfactoria de victoria, solo la paz pesada y profunda de una tormenta que finalmente ha pasado, dejando una claridad tranquila y devastadora a su paso. El orden había sido restaurado. Pasaron unas semanas en un silencio profundo y restaurador. El silencio de mi hijo ya no era un arma contra mí, sino una consecuencia con la que tenía que vivir. Durante ese tiempo, David Chen y yo estuvimos ocupados. No estaba
estábamos derribando, estábamos construyendo. Me reuní con Imani en un pequeño café soleado en el centro, del tipo que huele a café tostado y pan fresco. Estaba radiante, llena de la energía fácil de la juventud y el propósito. Entre nosotros, en la pequeña mesa de madera, coloqué una nueva carpeta. Esta era de un azul profundo y esperanzador. Te pedí que vinieras hoy, comencé, deslizando la carpeta hacia ella, porque quería mostrarte los planes de mi próximo proyecto. La abrió. Su ceño se frunció en confusión. Luego sus ojos se abrieron mientras leía la primera página. La observé trazar las palabras con el dedo. La Fundación Rosa Serrano. Le conté todo. Le conté sobre la misión de financiar la educación de jóvenes diseñadores y arquitectos talentosos. Le conté que estaba construida sobre la idea que tu tía Rosa siempre atesoraba, que lo más hermoso que una persona podía construir era una puerta para que alguien más pasara. Las lágrimas que brotaron en sus ojos no eran como las que había visto en mi salón semanas atrás. Estas no eran lágrimas de una actriz, eran tranquilas, genuinas y llenas de una comprensión profunda. «Tío Carlos», susurró, con voz cargada de emoción. Esto es todo lo que ella era. Todo lo que construisteis juntos». Alcancé a través de la mesa y puse mi mano sobre la suya. Una fundación necesita un custodio fuerte, Imani. Alguien con visión e integridad. Alguien que entienda que el carácter del constructor es la parte más importante de la estructura. Dejé que mis palabras se hundieran. Cuando te gradúes, dije, quiero que seas su primera directora. No te estoy ofreciendo un trabajo, te estoy confiando un legado. En sus ojos no vi el brillo hambriento de una heredera. Vi la luz firme y brillante de una constructora, lista para ponerse a trabajar. Ahora estoy de vuelta en mi taller. La casa está en silencio, pero es un silencio diferente al de antes. No es el silencio pesado de la ausencia, sino el silencio limpio y quieto de la paz. Durante años pensé que mi legado era un número en una cuenta bancaria, una red de seguridad que construía para mi hijo. He llegado a darme cuenta de que no puedes construir una red de seguridad para alguien decidido a cortar las cuerdas. Mi hijo y su esposa veían la obra de mi vida como una caja fuerte que romper. Nunca entendieron que su verdadero valor no estaba en el dinero, sino en la dignidad del trabajo en sí. Querían la mesa terminada, pero despreciaban la madera, las herramientas, las manos callosas que la moldearon. Un verdadero legado no es lo que dejas para la gente, es lo que dejas dentro de la gente. La Fundación Rosa Serrano, una estructura que construirá oportunidades para otros, eso es un legado. Lo que mi hijo quería era solo una herencia. Y finalmente he aprendido la diferencia. En cuanto a mí, mi trabajo no ha terminado aún. Estoy planeando un viaje, uno real esta vez. No a un resort estéril, sino a la costa de Ghana, para ver los castillos y las orillas donde mi propia historia comenzó hace mucho. Pasé toda mi vida construyendo un hogar. Ahora es tiempo de ver de dónde vino el hogar. No hice nada de esto por venganza. Lo hice por lo que no tiene precio. Lo hice por mi propio respeto, porque la dignidad es la única casa que debes construir para ti mismo y nunca, jamás, debes darle las llaves a nadie más. Esta historia nunca fue realmente sobre dinero, fue sobre la erosión lenta y tranquila del respeto que puede ocurrir cuando el amor no está protegido por límites. Durante años creí que mi rol como padre era ser una red de seguridad, proporcionar sin cuestionar. Aprendí de la manera más dura posible que la generosidad sin respeto es simplemente combustible para la codicia. Un verdadero legado familiar no es una caja fuerte que heredar, sino un estándar de dignidad que mantener. Proteger tu paz y tu autoestima no es un acto egoísta, es el trabajo más vital y necesario que jamás harás. ¿Qué habrías hecho tú en mi posición? ¿Y qué crees que es el verdadero significado de un legado? Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, drücke Gefällt mir und abonniere den Kanal.